Se les invita al auditorio 3 a todas las personas que se encuentran por aquí. Empezamos nuestra primera ponencia. Los invitamos cordialmente. Va a ser el tema sobre enfermedades y problemas que pueden llevar a una cirugía de columna. Están todos cordialmente invitados. Bueno, y para dar inicio a esta primera ponencia de la tarde, tenemos con nosotros al doctor José Luis Olivares Camacho y el doctor Jorge Luis Olivares Peña, los cuales nos van a estar hablando sobre las enfermedades y problemas que nos pueden llevar a una cirugía de columna. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Doctor, ¿quiere con ese micrófono? ¿Está bien o prefieren leer? Sí, claro. Sí, para que no... Platique aquí. Bueno. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a hablar sobre las patologías que nos pueden llevar a una cirugía de columna. Entendemos que para la cirugía de columna pues hay muchísimas etiologías. Dentro de ellas pues encontramos las más comunes, que son las crónico-degenerativas, las enfermedades tumorales, inflamatorias, reumáticas, etcétera, etcétera. Hay muchas causales que nos pueden llevar a una cirugía de columna, y que bueno, en esta ocasión voy a platicarles pues algunos ejemplos de cada una de ellas, o de cada uno de los rubros, para que podamos estar un poco más claros de estas patologías. Bueno, pues pertenecemos al servicio de neurocirugía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, y ahí pues tenemos prácticamente de todas las patologías que nos afectan hacia la columna y al sistema nervioso central. Para esta plática no hay ningún conflicto de interés, y bueno, nada más hacerles la advertencia que puede contener algunas imágenes un poco fuertes para personas susceptibles, por lo que pues les pido que sean discretos, ¿no? Ante las imágenes que hay aquí, que son totalmente médicas. El principal síntoma que nos va a alertar sobre una patología de columna por mucho es el dolor, y el dolor puede ser dado a nivel de cualquiera de los segmentos de la columna vertebral. Háblese de la columna cervical, de la columna torácica, de la columna lumbar, o en varios segmentos. Dependiendo del segmento que esté afectado, pues uno va a tener las sospechas diagnósticas, y en base a eso uno va a decidir el tratamiento que va a ofrecer a nuestro paciente. Pero por mucho el dolor es el principal dato clínico que va a llevar al paciente a la consulta médica. El dolor crónico nos va a llevar a cambios posturales que van a ser resultado pues de estas patologías, de estas deformidades en muchas ocasiones, y que además van a ir enfocadas a tratar de disminuir esta molestia que es el dolor. Entonces los pacientes van a empezar a adquirir posiciones más derechas, más encorvadas, van a ampliar el plano de sustentación o lo van a cerrar, con el objetivo pues de tratar de disminuir la carga muscular hacia las zonas afectadas y poder controlar de manera fisiológica ese tipo de molestias, ese tipo de dolor. Como en esta foto podemos ver cómo en esta persona de edad avanzada pues tiene ya una marcha apoyada con un bastón, y con los ángulos de flexión hacia las rodillas, caderas y tobillos, que nos muestran unos mecanismos de compensación ante trastornos de la columna vertebral. Así entonces el dolor vertebral se puede deber a muchas etiologías: crónico-degenerativas, traumáticas, tumorales, infecciosas, inflamatorias, genéticas o hereditarias, y algunas otras que no se engloban en alguno de estos rubros, pero que también existen y que pueden condicionar alguna cirugía. Por ejemplo, hablamos de la lumbalgia. La lumbalgia es dolor lumbar,
y es una de las principales causas de consulta pues prácticamente en todo el mundo. En donde hay estadísticas pues un poco más confiables, por ejemplo en Estados Unidos se habla de que es la quinta causa de consulta médica en Estados Unidos, y además es uno de los principales factores de ausencia laboral por enfermedad. Esto pues tiene un impacto monetario, un impacto económico en la sociedad de Estados Unidos, costando alrededor de 26.3 billones de dólares, o incluso en algunos reportes todavía más en gastos anuales solamente por lumbalgia. En México, bueno, algunas estadísticas son un poco más pequeñas, pero por ejemplo en este artículo que se publica en la revista de Columna de Brasil, hacen referencia a los médicos de Magdalena de las Salinas que atienden pacientes con problemas ortopédicos de columna, y nos hablan de que hay una preponderancia hacia la lumbalgia, el dolor lumbar de las mujeres sobre los hombres, por arriba del 50%. También nos hablan que las edades de entre 30 a 80 años de edad son las edades en donde más se sufre de dolor lumbar, siendo todavía las que tienen más pico, pues bueno, entre los 40, los 40 y los 60 años. Y si somos observadores, pues estas edades son las edades de mayor productividad pues de la población. Los 40, los 60 años. Y otra cosa que vale la pena observar es que si ustedes observan el inicio de los síntomas dolorosos lumbares, inician por ahí de los 20, 30 años, algo que coincide con el envejecimiento biológico de todos los seres humanos y que va en relación también con el envejecimiento de la columna vertebral y de los discos intervertebrales. Observen, más o menos está entre el 10 y el 14.8% son las consultas que recibe este servicio solamente por dolor o por patología de columna vertebral. Es decir, del 100% de sus consultas, entre 10 y 14% oscilan las consultas solamente de columna vertebral. Esto está dividido por años, desde el 2009 hasta el 2016, según este estudio que nos están reportando. Y también según este estudio nos dice que de ese porcentaje, la mayor parte se deben a estenosis o problemas de cierre del canal lumbar, pero también en segundo lugar hernias de disco, desplazamientos o padecimientos degenerativos de las vértebras, espondilolistesis, mielopatía espondilótica cervical, dolor lumbar y dolor ciático, discos cervicales herniados, infecciones vertebrales, aflojamientos de sistemas de instrumentación ya en pacientes previamente operados, tumores espinales e inestabilidad cervical. Entonces, por mucho, las enfermedades crónicas y degenerativas son las enfermedades más comunes en todo el mundo, hablando de la columna vertebral, y por tanto es necesario saber que la cascada de degeneración que en todos los seres humanos empieza por ahí pasando los 25, 30 años de edad, va a tocar ciertos puntos que en su conjunto van a ser un círculo vicioso de daño y degeneración vertebral. Hablamos entonces de una hipertrofia facetaria a las articulaciones posteriores o dorsales de la columna vertebral, especialmente en los segmentos de mayor carga axial o que soportan mayor peso. Esto nos lleva también a una hipertrofia de los ligamentos, especialmente del ligamento amarillo, así como de los ligamentos longitudinales, especial también del ligamento longitudinal anterior. El paciente ante estas hipertrofias va a tener dolor, y ese dolor nos va a llevar a que el paciente haga mucho menos actividad física, y esa actividad física disminuida va a hacer que al paciente le cause atrofia muscular, y esa atrofia muscular va a ser sustituida por grasa. Ese músculo sirve menos para estabilizar las porciones más móviles de nuestra columna vertebral. Esto a su vez nos va a llevar a que el disco intervertebral se va a empezar a dañar, se va a empezar a romper el anillo fibroso, van a haber hernias discales
esta disrupción de ligamentos, de músculos y de disco intervertebral nos van a llevar finalmente a una inestabilidad lumbar. Esta inestabilidad va a aumentar el dolor que ya teníamos, además de causar fracturas o microfracturas en los niveles afectados, aumentando el dolor, aumentando la atrofia muscular, el sedentarismo por nuestros pacientes, y bueno, esto nos lleva a un círculo vicioso generado por estos tres mecanismos que pues va a ser muchas de las veces difícil de detener. Entonces, pues así tenemos que empiezan a aparecer, por ejemplo, en este estudio, compresiones a nivel cervical. Este estudio de resonancia de placa de rayos X nos muestra una compresión de la médula espinal, del saco dural a nivel cervical, en los niveles cervicales, por hernias discales cervicales. Observen ustedes, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 discos vertebrales que ya están dañados, pero que además hacen compresión y deforman la médula espinal, y pues esto se traduce en síntomas neurológicos severos que pueden llevar a un déficit neurológico permanente al paciente, muy severo, que va a trastornar toda su calidad de vida. Si ustedes observan en esta placa lateral de este mismo paciente, ya hay cambios osteodegenerativos que en general el cuerpo humano, este tipo de daños va a tratar de contenerlos formando hueso, tratando de fusionar los segmentos que están hipermóviles, pero en el intento de arreglarlo, de fusionarlo, de evitar la hipermovilidad de los segmentos dañados, va a formar hueso, va a hipertrofiar los ligamentos, y cuando esos ligamentos o esa formación de hueso se van al canal vertebral, pues comprime raíces nerviosas, médula espinal. El tratamiento, pues bueno, los tratamientos se llevan a cabo mediante cirugías, abordajes por delante, posteriores, laterales o una combinación de los abordajes, y se pueden colocar en su lugar, al resecar estos discos, se pueden colocar cajas intersomáticas para fomentar la fusión una vez que uno haya descomprimido de manera correcta los niveles afectados. Entonces en este video podemos observar lo que se hace. Hacia acá está la cabeza, hacia acá está caudal, este lado es lado izquierdo, lado derecho. Observen, quitamos el disco intervertebral, y una vez quitado ponemos un injerto de una caja de PI, que es un plástico grado médico, para poder fomentar la fusión, relleno de matriz o de algún injerto que pueda hacer las veces de osteoinductor y formar hueso entre la vértebra superior y la vértebra inferior. Con esto, con esta descompresión y con esta colocación de caja, pues nosotros podemos solucionar de una manera bastante adecuada este tipo de problemas. El número de cajas que se pueden poner pues pueden ser desde una sola cajita del nivel afectado, 2, 3 o 4 cajas, dependiendo de cuántos niveles estén afectados. Observen ustedes, hemos hecho algunos estudios en donde comparamos o vemos si es posible poner una sola caja sin fijarla, sin poner más tornillos, simplemente se le conoce como sola, una caja sola. Y estudiamos, por ejemplo, en estos pacientes si les va igual o peor conforme a los parámetros sagitales en nuestros rayos X. Entonces sacamos las medidas sagitales regionales cervicales que incluyen la lordosis cervical, la inclinación T1, la línea de plomada sagital cervical, y una restra entre la inclinación de T1 y la lordosis cervical. Y entonces analizamos a estos pacientes en el preoperatorio, en el posoperatorio, solo con el uso de cajas solas, y vemos que por lo menos la lordosis cervical y el T1, la inclinación de T1 menos lordosis cervical, tienen mejoría en las medidas, lo que nos traduce en una disminución de los síntomas dolorosos y neurológicos en este tipo de pacientes. ¿Y por qué este estudio es pues relevante? Bueno, es relevante porque muchas de las veces estas cirugías se toman pues en todo el mundo como cirugías de alto costo por el material que uno usa, y entre más
tecnológico sea el material, pues más caro es, y en nuestra sociedad pues muchas de las veces, si no es que la mayoría de las veces, pues son materiales inalcanzables para el presupuesto en general. Sin embargo, con esta propuesta podemos ver que simplemente con un poco de unas cajas de PIC simples, sin tornillos, sin placas anteriores, sin autobloqueo, sin titanio, los resultados pueden ser exactamente igual que si usáramos el resto de materiales, y eso, bueno, pues brinda una ayuda muy buena para los pacientes, ¿no? Observen esta resonancia magnética lumbar, esto ya es la región lumbar en cortes sagitales, y ahora observamos igual una patología degenerativa discal a niveles lumbares, en este caso involucrando 1, 2, 3 discos, y los más comprometidos son entre L3, L4 y entre L4, L5, con rupturas del anillo fibroso y herniaciones del núcleo pulposo que estenosan nuestro canal, comprimen la cola de caballo y causan síntomas neurológicos muy severos. El abordaje es prácticamente, es muy similar. El objetivo es quitar el disco intervertebral, descomprimir los nervios apretados y sustituir el disco con una caja de PIC vía posterior. En este caso, de este lado es lado izquierdo, derecho, craneal, caudal, y nosotros estamos más o menos en esta área trabajando. Esto es bajo microscopio neuroquirúrgico, y igualmente se espera que haya una correcta fusión entre 3 a 12 semanas, dependiendo del tipo de paciente y el tipo de osificación, y los resultados pueden ser muy buenos. Se complementa con estos tornillos, porque como generalmente en esta zona, al cortar los ligamentos, abrir músculos, hacer osteotomías y quitar disco, ese segmento o segmentos quedan inestables. Entonces es importante volver a estabilizar para fomentar la fusión de los segmentos, y pues que usamos tornillos transpediculares en los niveles que haga falta, y con su colocación de esta caja intersomática, y esperamos que el paciente haga una correcta fusión en el transcurso de las 3 a 12 semanas después de la cirugía. El dolor en muchas ocasiones es el único síntoma que presenta el paciente, sin tener datos de herniación, de inestabilidad o de daño del disco intervertebral, por lo que una cirugía abierta del tipo que les acabo de mostrar sería demasiado agresiva para el paciente. Hay otras opciones para paliar el dolor. Observen en este segundo esquema, en este esquema del medio, tenemos un modelo en tercera dimensión de nuestra columna lumbar. En azul estamos representando los nervios sensitivos que llevan el dolor de toda la porción posterior de nuestra columna vertebral, y si ustedes ven, hay mínimo uno por cada vértebra, y muchas veces se interconectan uno con otro. Entonces estos nervios son sensitivos y también inervan la parte dorsal del anillo fibroso del disco intervertebral de ese mismo nivel. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, si estos llevan la sensibilidad dolorosa, podemos cortarlos, podemos cauterizarlos, quemarlos, darles crioterapia, hacer cualquier intervención sobre estos nervios dolorosos, y sabemos que el dolor generado en esta área articular, en el disco intervertebral, puede remitir. Y para eso, por ejemplo, en este lado les pongo un video de una endoscopía, en esta zona vertebral, para poder cauterizar ese nervio que se encuentra en esa zona, ese nervio recurrente lumbar, o también llamado como sinu vertebral. Al cauterizarse, pues prácticamente de inmediato ceden los síntomas dolorosos de nuestros pacientes, y tienen bastante buen resultado, evitando una cirugía abierta agresiva como la que les presenté previamente. Esto no solamente se hace con endoscopio, también hay aparatos de radiofrecuencia mucho más delgados, que solamente son una punción muy delgada. Hay aparatos también para aplicar frío con crioterapia, o una combinación de todos estos, que ha demostrado tener muy buenos resultados para el control del dolor. Enfermedades traumáticas, las fracturas. Observen este niño que tiene una fractura cervical con daño medular, un niño de 3 años. En estos casos, pues bueno, como están en crecimiento, no podemos instrumentar ni
o se recomienda no instrumentar ni fusionar los niveles afectados, pues están en crecimiento, pero hay otras técnicas, ¿no? Hay otras técnicas que pueden ser usadas para poder resolver ese tipo de fracturas y además seguir preservando el crecimiento de nuestra columna vertebral. Entonces, hay muchísimas técnicas, muchísimos instrumentos que pueden resolver nuestros padecimientos de dolor, de fracturas de la columna lumbar. Observen este paciente, ahora un paciente adulto con una fractura lumbar, una fractura L1. En esta parte los podemos ver, las fracturas L1, y bueno, se resuelven con instrumentaciones, a veces instrumentaciones largas para estabilizar esa fractura y disminuir el dolor. Muchas veces en las fracturas el principal síntoma es el dolor, que muchas veces no los deja ni respirar a los pacientes. Entonces, estabilizando esas fracturas, pues el paciente puede tener una remisión bastante adecuada del síntoma doloroso. Enfermedades infecciosas de la columna vertebral que nos pueden llevar a cirugía, pues vean, observen este caso que les presento. Es un caso ya operado previamente, pero que el paciente, a pesar de la instrumentación con tornillos, ha continuado con dolor muy intenso. Entonces, si nosotros vemos en la parte más inferior de la instrumentación, encontramos esta imagen que nos traduce lisis ósea, lisis de la plataforma inferior L5 y de la plataforma de S1, y estos datos son unos datos indirectos de infección o de espondilodiscitis, como lo conocemos en neurocirugía y en cirugía espinal. En este caso, pues hay que quitar todo el sistema que probablemente ya estaba infectado, recolocar nuestro sistema, volver a instrumentar en los pedículos que no hay datos de infección, descomprimir la zona afectada, mandar a cultivo esa zona que está infectada y resolver el caso de dolor de este paciente. En este caso tuvimos que fijarnos hacia los huesos ilíacos, hacer una instrumentación salteada y resolver este caso de esta manera. Enfermedades tumorales. Los tumores son afecciones no tan raras, hablando de la columna vertebral, entonces no son tan raras. Sí tienen cierta preponderancia en afecciones de la columna vertebral, especialmente cuando causan síntomas neurológicos más que dolor, ¿no? En este caso, por ejemplo, observen esta resonancia magnética, en donde al final un paciente femenino de 42 años de edad, con algo que se llama datos de síndrome de Caudequina, tenemos esta lesión hasta abajo de la columna vertebral, que abarca prácticamente todo el conducto espinal. ¿Qué le hacemos en estos casos? En estos casos pues el abordaje es posterior. Ustedes observen, este tumor es un tumor muy rojo, muy sangrante, muy suave incluso, que envuelve prácticamente todas las raíces nerviosas, y tenemos que ir poco a poco quitando todo el tumor hasta liberar las raíces nerviosas que controlan las funciones de los miembros pélvicos de manera importante. Observen, este es nuestro corte histológico transoperatorio, que en este caso resulta ser algo que se llama un ependimoma mixopapilar, tumores no tan raros en esta zona, ¿verdad? Y generalmente tienen buenos resultados si uno los logra quitar en su totalidad. Aquí el problema es que como envuelven a las raíces nerviosas, pues a veces es difícil quitarlos todos, ¿no? Y es necesario enviarlos a oncología, dependiendo del tipo histológico que sea. Observen otros tumores que crecen en sitios más altos de la columna, en este caso en la columna torácica. Entonces se trata de un meningioma, pareciera un tumor muy chiquito, pero si nosotros observamos el espacio que hay, el espacio vertebral en la columna vertebral es muy estrecho, es muy chiquito. Entonces cualquier lesión que crezca, por más chiquita que sea, nos va a llevar a síntomas neurológicos bastante severos, ¿no? En este caso, bueno, observen ustedes, quitamos el tumor, lo vamos resecando de manera lo más fino posible, casi siempre ayudados por microscopía, por un microscopio quirúrgico, neuronavegación
neuromonitoreo transoperatorio para poder disminuir el riesgo de lesionar áreas medulares o áreas radiculares que puedan llevar a un déficit motor sensitivo severo a nuestro paciente, ¿no? En este caso vamos quitando poco a poco, vamos disecando raíz por raíz. Hay veces que no se pueden rescatar una o dos raíces, pues bueno, tenemos que sacrificarlas y eso es algo que tenemos que comentar con el paciente, que es un riesgo que puede llevar consigo la cirugía. Vean, observen ustedes los quistes, a veces muy difíciles de diagnosticar, quistes especialmente muy escondidos hacia los ángulos de las vértebras. Si ustedes observan estos cortes de resonancia están muy ampliados, muchísimas veces más que una vértebra en su tamaño real. Entonces solamente a veces así podemos localizar estos tipos de quistes, ¿no? Y darle solución. Esto lo explico en el contexto de que muchas de las veces los pacientes, la mayoría de las veces los pacientes llegan con el médico de primer contacto y mucho tiempo después se hace el diagnóstico y muchas veces dicen, bueno, es que no me hizo el diagnóstico el doctor. Pues sí, es que es muy difícil de hacer esos diagnósticos. No es que los médicos no lo quieran hacer o no, o actúen con dolo, no, simplemente que incluso para los especialistas es muy difícil llegar a esos diagnósticos, ¿no? Lo importante en estos pacientes es no dejarlos y continuar su seguimiento hasta poder dar con el diagnóstico más acertado hacia estos pacientes. Observen este otro caso que publicamos igual en una revista internacional. Observen este caso de un tumor ya mucho más alto hacia la médula cervical alta. Nosotros en este estudio de contraste metiendo gadolinio podemos observar que aquí está el principal tumor y el resto pues son cavidades de Syrinx, cavidades que hace el tumor hacia la médula espinal alta, pero esto no es el tumor, sino el tumor se encuentra más abajo en esta parte y pues al paciente le causa muchos síntomas neurológicos. Estos pacientes con tumores cervicales altos pueden ser muy delicados en vista de que entre más alta sea la lesión, más riesgo tiene de sufrir paros cardiorrespiratorios, insuficiencias respiratorias, arritmias cardíacas o una sección medular cervical alta que sería funcionalmente pues catastrófica para el paciente. En este caso observen cómo vamos quitando poco a poco dentro de la médula espinal el tumor. Nuevamente observen cómo está aumentada la imagen, es muy grande. En realidad el espacio es muy chiquito para trabajar en estas áreas y tenemos que ser muy finos y generalmente usamos el microscopio neuroquirúrgico para poder realizar este tipo de cirugías. En esta parte pues bueno, ya estamos quitando la última porción del pedículo pegado hacia nuestra médula espinal. Todo el tumor está de este lado ya prácticamente resecado y los resultados pueden ser bastante buenos si uno realiza una cirugía bien indicada en estos pacientes. Observen, paciente con una enfermedad genética, un Ehlers-Danlos, que es una hiperlaxitud ligamentaria, que bueno, pueden mover las articulaciones en rangos articulares mucho mayores de la gente normal, pero cuando se localizan en áreas como en esta, que es la unión craniovertebral, pues pueden causar muchos síntomas neurológicos. En este caso C2, la apófisis odontoides de C2 se está metiendo totalmente al canal, al agujero o al foramen magno, y esto pues presiona la unión bulbomedular, que es prácticamente la unión entre el encéfalo y la médula espinal, y puede llegar a quedar cuadripléjico para toda su vida el paciente. En estos casos, pues bueno, hacemos reducciones vía posterior con tornillos hacia las vértebras C1, a la vértebra cervical número 2, número 1, como vemos aquí en la fluoroscopía. Ponemos unas barras laterales y poco a poco vamos haciendo maniobras de reducción de la luxación para poder regresar esa odontoides a su lugar y quitar la compresión bulbomedular. Observen ustedes nuevamente el estudio preoperatorio en donde se encontraba la punta de la odontoides, y ya en el posoperatorio prácticamente regresa a su posición donde debería de estar, liberando el canal vertebral. Las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea de esta paciente, que llega igual a lisar
destruir esta zona de la unión craniovertebral y hace que se meta la odontoides destruida, que se forme un panus inflamatorio, un montón de tejido inflamatorio alrededor de esta articulación. Pues el cuerpo busca estabilizar esta luxación, pero en su búsqueda de estabilizarla, el cuerpo crea un efecto de masa y una compresión hacia la unión bulbo-medular. En estos casos, otras opciones que tenemos pues son opciones poco más agresivas, abordajes anteriores a través de la boca, y a veces nos podemos apoyar con algún endoscopio o en su defecto con microscopía. Este caso en especial pues bueno, fue apoyado con endoscopía porque se contaba con el recurso, y bueno, hacemos abordajes a través de la mucosa oral. Son abordajes, nuevamente les repito, ese está muy aumentado de tamaño. Aquí llegamos ya a la porción anterior, se puede palpar la vértebra, la primera vértebra cervical en su porción anterior. Una vez que la palpamos, pues abrimos, disecamos de manera muy fina toda la mucosa y vamos entrando, vamos drilando el arco anterior de C1, lo vamos quitando con unas Kerrison de 1 milímetro, miden 1 milímetro de gruesos, muy delgadas, y finalmente vamos resecando ya todo el tejido inflamatorio, como aquí lo ven. Todo eso lo vamos resecando, vamos descomprimiendo, quitamos la odontoides y liberamos a nuestro paciente, teniendo pues estos resultados en los estudios posoperatorios. Este es el preoperatorio, este es el posoperatorio, con una buena descompresión. Otras enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la siringomielia, puede o no ser causada por malformaciones de Chiari o ser idiopática por alguna punción lumbar, por una raquia. Es muy frecuente en pacientes femeninos, por ejemplo, que fueron sometidas a un bloqueo porque tuvieron una cesárea y de repente vienen con este tipo de molestias que causan muchísimo dolor y déficit neurológico. Entonces esto se llama siringomielia. En estos casos metemos, si es posible, un endoscopio flexible por dentro de la médula espinal. Vamos haciendo una navegación, rompiendo todos los septos que nos hacen que se caviten este tipo de siringomielias, y comunicándolos para fomentar el correcto flujo de líquido cefalorraquídeo y resolver así este tipo de patologías. Generalmente van combinados con descompresiones de fosa posterior y con derivaciones de las cavidades de siringomielia hacia el espacio subaracnoideo, teniendo muy buenos resultados. Observen aquí, hicimos mediciones de las cavidades del syrinx que llegan hasta 8 9 milímetros en el preoperatorio, y en el posoperatorio 3 milímetros, incluso resuelven hacia las porciones torácicas, resuelven prácticamente por completo este tipo de patologías. Bueno, como conclusiones, la patología vertebral que puede llevar a una cirugía pues es muy amplia y prácticamente puede llegarnos desde cualquier enfermedad, incluso que no sea primaria de la columna vertebral, incluso enfermedades sistémicas, ¿no? Como la artritis reumatoidea, como la diabetes mellitus, complicaciones de la hipertensión arterial, cavernomatosis, etcétera, etcétera. Entonces, la patología que nos puede llevar a una cirugía de columna pues es muy amplia. Es necesario nosotros darnos cuenta que de los datos más comunes que nos van a alertar para iniciar el estudio de estos pacientes pues es el dolor. Es necesario realizar un estudio completo profesional que inicia desde el médico del primer contacto. La semiología básica es imprescindible, es lo principal para poder muchas veces determinar si el paciente es candidato o no a una cirugía. Antes de llegar a una cirugía, lo que se sugiere por los cirujanos de columna, los neurocirujanos, los ortopedistas, es primero agotar todas las opciones de ser posible antes de llegar a una cirugía. Hay opciones con analgésicos, con terapia física, con rehabilitación, con aplicación de terapia eléctrica, etcétera, etcétera. Y solamente que en caso de que esto no responda y que sea muy evidente la patología vertebral, pues bueno, pues hay
hay que intervenir, no hay de otra, ¿no? Las modalidades del tratamiento quirúrgico pues pueden ser múltiples y escucharán entonces que para una hernia discal algunos aplican endoscopio, otros cirugía cubular, otros lo hacen abierta, unos fusionan, otros no fusionan. El abordaje puede ser anterior, lateral, posterior, todos ellos van a lograr el mismo objetivo, descomprimir y estabilizar al paciente. Entonces las modalidades pues dependerá de varias situaciones. Una, del médico, de la técnica que el médico domine mejor. Segunda, de las posibilidades económicas que tenga el médico y el paciente para poder resolver la patología. Y es necesario, por último, ser realistas en cuanto al pronóstico funcional, especialmente hablando de patología tumoral, oncológica, metastásica, ¿no? Muchas de las veces no es posible ofrecerles más que un poco de calidad de vida, ¿no? Pero por nada es bueno ofrecerles que se van a recuperar al 100% porque pues sabemos que no es cierto. Y es algo que puede pasar muchas veces en algunos lugares de manera triste, ¿no? Entonces ser realistas de acuerdo al pronóstico de nuestro paciente. Pues muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenemos creo que algunos minutos. Sí, solamente tenemos 5 minutos para esta sesión. Les voy a pedir que seamos breves, por favor. Doctor, una pregunta. En cuanto a manejo del dolor, por ejemplo, que usted mencionaba, que hay que echar de la mano primero con medicamentos, terapia y demás, ¿cuánto tiempo podría usted considerar que ya, o sea, ya se agotaron los recursos, que ya es necesaria una cirugía definitiva? Claro. Mire, si la etiología del dolor, especialmente por enfermedades crónico-degenerativas espinales, no está bien asentado, generalmente la etiología es muscular, osteoligamentaria o una combinación de estas, ¿no? O neurítica a veces, ¿no? Postherpética, post-COVID, post-viral. Se considera que entre 3 a 6 semanas es un buen tiempo para poder nosotros dar ese tipo de tratamientos, que incluye uso de medidas de cuidado espinal, por ejemplo, uso de faja lumbar o uso de collarín cervical, uso de corset, terapia física y rehabilitación, uso de analgésicos no esteroideos, fortalecimiento muscular, evitar levantar cosas pesadas, evitar hacer movimientos de flexo, extensión, rotación o lateralización excesivos, ¿no? Y generalmente entre 3 a 6 semanas podemos ver una mejoría en ese tipo de pacientes. Si es así y no hay ninguna causa evidente como un tumor, un meningioma, un schwannoma, algo que tiene indicación quirúrgica, estos pacientes, si mejoran en este periodo, podemos incluso darle 2, 3, 4 ciclos más de este tipo de manejo conservador y van a tender a mejorar. La mayoría de las veces, les repito, en la etiología del dolor en enfermedades crónico-degenerativas vertebrales obedece a múltiples factores que van a concluir en algo: la hipermovilidad del segmento o los segmentos afectados. El cuerpo solito va a tender a fijar ese segmento, va a formar hueso, va a formar osteofitos, va a reparar los tendones, pero lleva tiempo. Entonces, mientras se logra eso, la terapia conservadora puede ayudarle, especialmente la terapia contra el dolor. Cuando de plano uno hace la evaluación en la primera consulta y la escala del dolor es 8 de 10, 9 de 10, y uno le da un manejo conservador y a las 6 semanas regresa y el paciente dice que sigue teniendo dolor 8 de 10, 9 de 10, a pesar de haber llevado a cabo las maniobras, bueno, entonces podríamos decir que, ¿sabes?, que ese paciente hay que ir al siguiente nivel, hacer un bloqueo facetario, aplicar termoablación facetaria para control del dolor, bloquear los nervios sinovertebrales, y si esto no mejora y sigue aún con dolor, pues hay que proceder al siguiente nivel. Sí, pero casi siempre más del 50% de los pacientes van a responder al manejo no quirúrgico. Gracias. No, por nada. ¿Alguien más? Ok, pues damos por concluida esta ponencia.
Doctor, agradecemos su, como siempre, tan interesante ponencia. Muchas gracias. Sí, gracias. Y le hacemos a nombre del comité organizador un pequeño reconocimiento. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso, por favor.